Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En este encuentro tenemos la grata sorpresa de contar con la presencia de uno de los profesionales más distinguidos en el campo de la citogenética, un experto en esta materia y que realmente para mí es un honor y a la vez un placer que forme parte de este proyecto que permite la transmisión de conocimientos a la comunidad científica y de estudiantes. Con nosotros, Michel Soriano Torres. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Michel Soriano tiene un vasto currículum en el campo de la genética humana, médica y específicamente en el campo de la citogenética. Michel Soriano es licenciado en microbiología de formación y trabaja en el laboratorio de citogenética del Centro Nacional de Genética Médica de Cuba desde el año 2004, una veintena de años en el Centro Nacional de Genética Médica. Es máster en ciencias en bioinformática, investigador auxiliar, profesor asistente, es profesor de 2 asignaturas de bioquímica y de la genética médica en el pregrado, así como también es profesor del posgrado específicamente en la especialidad de genética clínica y en las maestrías de asesoramiento genético y genética médica. Ha publicado más de 15 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Ha participado en numerosos eventos nacionales e internacionales. Bien, participa en varios proyectos de investigación de citogenética. Es experto revisor del Comité de Ética en Ciencias de la Investigación. En estos momentos se encuentra desempeñando como presidente de la Asociación Cubana de Hemofilia. Vuelvo y repito, para nosotros es un placer y realmente agradezco, Michel, tu participación en este desafío en el canal Genomiciencia, con el objetivo de transmitir los conocimientos a la comunidad científica, así como a nuestros estudiantes. El tema que imparte Michel en este momento es precisamente el sistema internacional de nomenclatura en el campo de la citogenética. Es decir, es lógico que cuando nosotros observamos un hallazgo citogenético determinado, tenemos que plasmarlo, tenemos que describirlo, tenemos que buscar la manera de obtener un lenguaje que sea común a los citogenetistas a nivel internacional. Precisamente cómo anotar los hallazgos citogenéticos, cómo entenderse entre los citogenetistas, cuál es el lenguaje común que usan los citogenetistas para poder describir realmente las alteraciones citogenéticas que encontramos en nuestros pacientes. Estas y otras incógnitas le vamos a dar solución en este encuentro. Soy el doctor Roberto Lardueit Ferrer, genetista clínico, y su canal Genomiciencia, la poesía del patrimonio y la base de la similitud. Soy investigador auxiliar y profesor asistente del Laboratorio de Citogenética del Centro Nacional de Genética Médica en Cuba. Hoy les haré una pequeña introducción al Sistema Internacional para la Nomenclatura Citogenética. Dentro del sumario les propongo estudiar la importancia de la nomenclatura en el estudio de los cromosomas, compartir sobre la historia y evolución del sistema de nomenclatura en citogenética y aportar parte de los principios básicos del sistema de nomenclatura citogenética, poner algunos ejemplos prácticos de cómo se emplea esta nomenclatura en la identificación de anomalías cromosómicas y por último hablarles de la importancia de la estandarización en la comunicación científica y el intercambio de información genética. Bueno, comenzamos con la importancia de tener una nomenclatura común para el estudio de los cromosomas.
disponer de una nomenclatura nos permite poder anotar un hallazgo, de manera que podamos entenderlo posteriormente nosotros mismos y comunicarlos a otros. Como ustedes saben, la investigación es un proceso continuo que abarca distintas generaciones. Y si usted no tiene un lenguaje, pues usted no puede hacer de una forma rigurosa y constante anotar información que pueda ser utilizada y transformada en conocimiento. Por tanto, las anotaciones científicas son una parte clave de la investigación y del avance de la ciencia. Ahora les hablaré de la historia y evolución del sistema de nomenclatura. En 1956, finalmente Tycho y Levin descubren con certeza que el número de cromosomas en la especie humana es 46 cromosomas y no 48 como se venía diciendo según los estudios de Painter, que había provocado un gran alentecimiento en el avance de la citogenética, porque Painter llegó a crear un ideograma donde representaban 48 cromosomas. Y en el 56, Tycho y Levin explica en una publicación que, dado sus muchos estudios, no quedaba otra conclusión que al menos en la línea celular que ellos llevaban estudiando, la cantidad de cromosomas era 46. Y en aquel momento se forma toda una revolución porque muchos investigadores habían dejado sus investigaciones en citogenética porque no lograban obtener más de 46 cromosomas y ellos estaban buscando tener 48. Bueno, a partir de ese momento la citogenética toma un auge enorme, se recobra el interés porque ya queda un marco referencial del número correcto y de lo que deben buscar. Ya en 1960 se reúnen 14 investigadores y 3 consultantes que habían publicado cariotipos humanos, o sea, es representativo de todos aquellos que habían avanzado en la citogenética en aquellos tiempos. En el 1974 se hace una nueva reunión donde ya no se representan todos los autores, sino que ya más bien busca representar tópicos, aspectos distintos de la citogenética. En 1977 se decide unificar los reportes, ya no eran reportes geográficos sobre la base de la citogenética, sino que eran reportes que se unen en un único libro que se reconocen por las siglas ISCN, o sea, Sistema Normalizado de Nomenclatura Citogenética, y a continuación el año. Y en el 2016 se decide cambiar el término citogenética por citogenómica, claro que las siglas no cambian, y por eso sigue siendo el ISCN, que es un libro de consulta para cómo escribir un hallazgo. Por lo general los citogenetistas conocemos los hallazgos más comunes, pero si tenemos un hallazgo poco usual, pues tenemos el libro para consultar de qué forma se debe colocar el hallazgo y para hacerlo comprensible a todos. Las ediciones últimas han sido el 2005, 2009, 2013, 2016 y finalmente el 2020. Ahora hablaré de algunos principios básicos del ISCN. Como ustedes saben, la primera reunión tuvo lugar en 1960 y en aquel momento todavía no habían surgido las bandas cromosómicas. Así que lo único que se tenía a mano para poder identificar los cromosomas era el tamaño del propio cromosoma, la relación de tamaños que había entre un brazo y otro, y con esto se hicieron clasificaciones. Por ejemplo, aquí vemos la representación de 3 tipos de cromosomas humanos. Al inicio, a la izquierda, vemos un cromosoma metacéntrico, significa que ambos brazos son más o menos del mismo tamaño. En los cromosomas humanos y todos los cromosomas, el brazo que tiende a ser más pequeño es designado con la letra P de petit, y el brazo largo con la letra Q. Se supone que sea por la frase de el cálculo de Q más P igual a 1, o sea, los dos brazos forman el todo. Y el centrómero es una pequeña constricción que llaman la constricción primaria, o un estrechamiento del cromosoma, que es el que marca el punto donde divide un brazo del otro, que generalmente se representa con una banda Q10 o P10. En el cromosoma del medio se ve que un brazo es mucho más largo que el otro. Estos cromosomas son conocidos como submetacéntricos. Y finalmente, a la derecha, en el extremo derecho, se ve un cromosoma que es principalmente un brazo largo
y el llamado brazo corto se ven unas bolitas que son los satélites. Y estos cromosomas son conocidos como acrocéntricos. Posteriormente surgen las bandas, con las tinciones de bandas diferenciales que aportan la posibilidad de una identificación inequívoca de cada cromosoma, pero además la detección de regiones específicas de este para poder describir un cambio estructural, pues ya cambia y se enriquece la nomenclatura. Y posteriormente, con las técnicas de alta resolución, pues se logran aumentar el número de regiones y de bandas para poder incluir en el reporte. Algunos elementos que se tienen de la fórmula cromosómica es primero el número modal, que típicamente suele ser 46. A continuación, los cromosomas sexuales, XY si es varón, XX si es hembra, pero en general el número de cromosomas sexuales identificados en el análisis. Y posteriormente hay toda una serie de siglas que describen cualquier aberración de un tipo u otro, que a continuación se coloca entre paréntesis los cromosomas involucrados y se cierra paréntesis y en un nuevo paréntesis se colocan las bandas involucradas dentro de esos cromosomas de manera que coincidan uno con otro. Si involucran, algunas de las reglas son, si involucran un mismo cromosoma, se colocan las numéricas primero y después las estructurales, y si hay varias estructurales se alistan por orden alfabético. El ISSN es un libro de consulta, pero algunos términos suelen manejarse debido a su alta frecuencia en el diagnóstico. Algunos ejemplos de estos son las translocaciones, que son de las aberraciones estructurales más comunes, las inversiones, las deleciones, las duplicaciones, las adiciones, que cuando no es seguro que haya una duplicación o no se conoce el origen de un fragmento adicional, pues se prefiere esta porque la adición no habla del origen de un aumento del material. La R para designar el anillo, el INS como inserción, la I sola como isocromosómica, y también el derivativo, que es un cromosoma estructuralmente aberrado, que puede haber sido un cromosoma que ha sufrido dos procesos de aberración, o que es uno de los cromosomas involucrados en un releno que involucra a dos o más cromosomas. Ahora les mostraré algunos ejemplos prácticos de cómo se ha aplicado en algunos aspectos. Por ejemplo, las variaciones que se dan en los cromosomas acrocéntricos. Estos son algunos de los ejemplos y abajo aparece ilustrado. Por ejemplo, si se tienen satélites muy grandes, como es el primer caso, abajo se ponen 15, sería el cromosoma afectado, P, porque es el brazo corto, S de satélite y el símbolo de más. Al cromosoma a continuación, el número 2 es romano, ponemos que es un cromosoma 21 con un aumento de tetracromatina, como pueden ver hay un segmento antes de los satélites que parece como si fuera un brazo. Bueno, eso se coloca como 21 CEN de centrómero H+. Ahora en el tercer ejemplo se ve un cromosoma con doble satélite y se pone 22, o sea, el cromosoma que sea, PSS. Y finalmente vemos que lo que está doble es el tallo y se coloca el cromosoma, en este caso 13, P de brazo corto y a continuación STK, son las consonantes de Stark, que es tallo en inglés. Otro tipo de aberraciones son los marcadores, lo cual es importante aclarar que los marcadores son cromosomas aberrados estructuralmente, del cual no se conoce absolutamente no se le puede determinar el origen. Cuando vemos un marcador, se habla de un marcador, no, es inútil decir de qué cromosoma es el marcador, porque una vez que se identifica, aunque sea una parte del marcador, deja de ser inmediatamente un marcador para ser un derivativo en el cual se conoce un segmento y los demás serían desconocidos. Y los marcadores tienen distintas formas, pueden aparecer como fragmentos acéntricos, fragmentos isodicéntricos, como anillos, y también están los elementos que son minutas, que no se les ve ningún tipo de marca. Pero se recomienda que no se trate de describir cómo luce ese cromosoma estructuralmente aberrado, sino que se describen otros elementos, por ejemplo, como si aparecen doble el mismo marcador, se ponga +2 mar. Si se aparecen marcadores pero son diferentes de sí,
se pueden enumerar. Se pone, por ejemplo, la fórmula I más mar 1, más mar 2. O sea, para decir que hay dos marcadores adicionales y que son diferentes. La min no es un marcador, min es la sigla de minuta, que es un fragmento acéntrico de muy pequeño tamaño. Y cuando estos vienen unidos en dobles, se pone d min, de doble minuta. Aquí les presentamos las formas en que se puede segregar los gametos de una translocación. Cómo pueden describirse los distintos productos de una segregación adyacente 1 o adyacente 2 y los tipos clasos de una segregación 3-1. En este caso solo se presentan 8 de las 12 tipos de combinaciones que existen. Sobre la importancia de la estandarización en la comunicación científica le estaremos hablando a continuación. En la ciencia, el intercambio de información es de suma importancia, sobre todo en tiempos donde se intercambian cantidades masivas de datos. El contar con un lenguaje común evita pérdidas de tiempo en traducciones y consideraciones en la notación. Este es un beneficio que tuvo el contar con una nomenclatura clara y desde los primeros momentos en la investigación en la ciencia citogenética. Algo que no ocurrió en las anotaciones de proteínas, de genes, de ARN, que se crearon distintos tipos de anotaciones y que constituye una dificultad a la hora de hacer unión de hallazgos de diferentes fuentes. Sin embargo, en citogenética es un marco común y se emplea por todas estas notaciones de genes para ubicar en una región de cromosoma cada gen. Poder relacionar casos y hacer comparaciones, comunicaciones entre especialistas, búsqueda de casos semejantes en la literatura y realizar publicaciones científicas. Entonces les agradecemos por su atención y además de ofrecer el cariotipo se aconseja emitir. Es importante decir que no solo se emite una anotación técnica, sino que es considerado que es adecuado que el laboratorio, en palabras más claras, emita una declaración del hallazgo y de la significación del hallazgo por si este resultado cayera en manos de un especialista de otra rama, de modo que no haya errores a la hora de transmitir la información al paciente. Con esta conferencia hemos podido resumir que existe un sistema de nomenclatura internacional en el campo de la citogenética que garantiza la descripción de cada uno de los hallazgos citogenéticos y que constituya un lenguaje común para todos los citogenetistas y demás profesionales en el campo de la salud que se encuentren atendiendo a pacientes con aberraciones cromosómicas. Muchísimas gracias, Michelle, por su participación en el canal y espero que no sea la última. Para nosotros es un placer seguir con ustedes en este canal Genomiciencia y seguiremos abordando otros temas de la citogenética y las aberraciones cromosómicas. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.